¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, como si tu peor enemigo fueras tú mismo? Y si un día alguien apareciera con tu cara, tu nombre, tu trabajo, pero siendo todo lo que tú no has podido ser, bienvenido a la reseña de El Doble, la novela donde el terror no viene de monstruos, sino de un reflejo. Dostoyevski escribió este libro antes de ser el Dosto que todos veneramos. Aquí todavía no hay asesinos con conciencia, ni mártires existenciales. Hay ansiedad, paranoia y un protagonista que se desmorona más rápido que la autoestima de un escritor leyendo sus propias reseñas. Esta historia no tiene héroes, tiene espejos rotos, es una pesadilla kafkiana antes de Kafka. ¿Creías que el miedo solo era parte de los cuentos de terror? El Doble te hace sudar con algo mucho más íntimo, la idea de que tú mismo podrías ser tu peor enemigo. Sírvete un buen café, prepara tu lámpara de escritorio y tu salud mental, porque el descenso a la esquizofrenia elegante comienza ya mismo. Bienvenido a tu dosis de literatura y sarcasmo con el señor R. Si te gustan los libros de Dostoyevski desde antes que Dostoyevski se pusiera de moda, suscríbete. En este canal tenemos años hablando de él. Es nuestro ruso favorito y jamás me había tomado el tiempo de reseñar El Doble. Y eso que me la leí desde el 2022. Pero no es un libro fácil de abordar. Si alguna vez te has mirado al espejo y has pensado, ojalá no fuera yo el que me está mirando de vuelta, este libro es para ti, porque El Doble de nuestro ruso atormentado favorito no es una novela, es una crisis nerviosa con portada. Ahora, si vienes buscando reseñas suaves con frases tipo esta historia nos enseña a ser mejores personas, mejor cambia de canal, papi. Pero si lo tuyo es meterte al pantano de la mente humana con los pantalones bien remangados, entonces sigue viendo. Aquí no reseñamos por encimita, aquí se destripa, se desmenuza, se manosea literariamente hasta que queda al rojo vivo. Los libros que estás viendo en pantalla, sí, ese desfile de trauma impreso con cara de clásico ruso, ya tienen reseña individual aquí en el canal. Te dejo la lista completa en la descripción y anclada acá arriba para que no digas que no te la puse fácil y que no te dije con cuáles libros te conviene leer a Dostoyevski. Hasta en eso soy mejor que tu booktuber favorito. Ahora bien, El Doble no es una obra mayor, no es una catedral narrativa como Los Demonios o Los Karamazov. Es más bien una casa encantada, más chica, más íntima, pero con las paredes llenas de gritos, y eso la hace indispensable, porque aquí no tenemos al Dostoyevski consagrado, al que ya sobrevivió a Siberia y se volvió profeta del alma. No, aquí tenemos al joven ambicioso, al que todavía olía a fracaso editorial y se sentía con derecho de experimentar, de derrapar, de escribir con los dientes si era necesario. Este es el primer Dostoyevski, el que aún no ha sido fusilado, literal y simbólicamente, pero que ya muestra las señales de su locura lúcida. Y El Doble es el aviso, la red flag, la alarma emocional, porque nadie escribe sobre la fragmentación del yo con esta precisión si no está un poco roto de fábrica. Y sí, El Doble tiene sus fallas, tiene sus repeticiones, tiene sus escenas que parecen escritas con fiebre, pero también tiene eso que pocos autores pueden lograr, la sensación de que estás leyendo algo demasiado personal, demasiado incómodo, demasiado real para no afectarte. En esta reseña vas a encontrar un contexto histórico que te va a explicar por qué este libro huele a crisis y oficina estatal al mismo tiempo. Una sinopsis sin spoilers, pero con más filo que un bisturí bien empleado. Y mis puntos buenos, razones de peso y de angustia para que sumes El Doble a tu pila de lecturas pendientes, esa que ya parece una torre de Jenga emocional a punto de colapsar. Y antes de que me preguntes por ediciones, sí, también tengo varios videos donde comparo las traducciones de Dostoyevski como si fueran vinos finos, pero con más desesperación y menos cata. Y si ya estás viendo esta reseña, significa que el video pasado fue el comparando ediciones entre Alba y Alianza. Ahí te pongo en la descripción y acá arriba el link para que lo veas. Y ahora sí, acomódate, respira hondo y prepárate para conocer al hombre que un día se encontró consigo mismo y quiso salir corriendo. Vamos allá.
Si creías que Dostoyevski solo era bueno escribiendo tragedias monumentales después de haber sido torturado por la vida, permíteme arruinarte esa cronología tan bonita. Antes del pelotón de fusilamiento que no disparó, antes del infierno siberiano, antes de las deudas, las epilepsias y los dictados al borde de la taquicardia, ya estaba loco, y el doble es la prueba irrefutable. Para más indagación en este tema del Dostoyevski antes y después de Siberia, te recomiendo que mires este video, donde no solo hablo de sus obras antes y después del exilio siberiano, sino que también de cómo su vida antes, durante y después de esa terrorífica experiencia fue lo que nos regaló al genio que todos conocemos y veneramos hoy. Porque cierto es que en esa experiencia siberiana murió un hombre y nació una leyenda. Publicada en 1846, al menos en su primera versión, cuando Dostoyevski aún era un joven escritor con ínfulas de genio y no un maldito mesías de las neurosis existenciales, El doble fue su segunda novela después del modesto pero bien recibido debut Pobre gente. Con ella, el buen Fyodor quiso demostrar que podía escribir no solo con sentimientos, sino también con un grado de profundidad psicológica que hiciera temblar a los críticos y moquear a los lectores. El resultado, una obra tan desconcertante, tan delirante, tan brillantemente perturbadora, que nadie la entendió una chingada en su momento. La crítica le dio la espalda, los lectores se quedaron rascándose la cabeza y el propio Dostoyevski, con el ego hecho trizas, empezó su carrera de fracasos y humillaciones, esa que más tarde lo llevaría a conspirar contra el zar, a ser condenado a muerte y a resucitar convertido en bestia sagrada de la literatura rusa. La edición original del doble fue un rotundo fracaso anterior a todo esto, y por eso es tan fascinante. Aquí no tenemos al Dostoyevski místico, redentor, ni siquiera al criminal arrepentido. Tenemos al niño raro de las letras rusas, encerrado en su cuarto, fumando hasta podrirse los pulmones, leyendo a Gogol y diciendo: yo también juego, yo también quiero escribir algo así, donde el protagonista se descomponga frente a un espejo, porque sí, El doble es un clarísimo homenaje o plagio con estilo a El Capote de Nikolai Gogol, que se encuentra en Los cuentos de San Petersburgo, reseñados también aquí en el canal. Pero donde Gogol pintaba una caricatura lúgubre del burócrata aplastado por el sistema, Dostoyevski iba más allá, se mete en la cabeza de este güey, lo desdobla, lo esquizofreniza y lo lanza al abismo. El protagonista, Goliatkin, es el primer gran neurótico dostoyevskiano, un hombre gris, paranoico, medio tonto, pero también patéticamente entrañable, que un día se ve confrontado con su peor pesadilla, él mismo, pero mejor, más carismático, más simpático, más exitoso. Y entonces el colapso, la caída, el desmembramiento psicológico servido en bandeja. ¿De qué va en realidad El doble? De la identidad, de la autoimagen, de esa vocecita que todos tenemos cuando nos odiamos a nosotros mismos, pero igual nos vemos al espejo y decimos: ¿y si fuera yo distinto? ¿Y si alguien me reemplazara y nadie lo notara? Dostoyevski no necesitó pasar por Siberia para entender la fractura del yo. Ya la tenía bien interiorizada desde joven, y este libro es como ver a su inconsciente escupido sobre el papel. Lo más jodidamente hermoso de todo esto es que la crítica moderna tardó más de un siglo en valorarlo. Por años se le consideró un experimento fallido, un borrador de las genialidades que vendrían después. Pero hoy, con lo que sabemos de psicología, neurosis, alineación y la epidemia moderna de odiarse a uno mismo, El doble suena más actual que nunca. Es como si Dostoyevski hubiese escrito sobre el síndrome del impostor antes de que existiera el concepto y se popularizara en TikTok. Debido a la negativa recepción que tuvo la novela en 1846, el mismo Dostoyevski la reescribió 20 años después, en 1866, y ha sido esta la segunda versión, la que salió 20 años después, la que ha fungido como oficial entre los lectores. Y los cambios que en ella se incluyen no son menores, aunque la historia sí es exactamente la misma. En el video de Comparando Ediciones ahondamos a profundidad entre las diferencias entre la versión de 1846 y la de 1866. Ahorita te basta saber que la de Alianza trae la de 1866 y la de Alba ya se traduce entendiendo que existieron dos versiones. Todos esos detalles, pues como ya te dije, están en aquel video que está ancladísimo por aquí. Volviendo al contenido del libro, esta
plagado de pasajes alucinantes, desvaríos mentales narrados con un ritmo febril, fragmentos donde uno no sabe si el narrador está describiendo un hecho o delirando en cámara lenta. Es una especie de Fight Club decimonónico, pero con menos testosterona y más resignación. Así que sí, el doble es confuso, extraño, incómodo y profundamente triste, pero también es brillante. Es la historia de un hombre que se enfrenta a su reflejo y pierde. No lo escribió el Dostoyevski canonizado, el de los templos de papel y las frases de Instagram. Lo escribió el Dostoyevski joven, inseguro, ambicioso, con delirios de grandeza y con el alma ya hecha trizas, sin necesidad de gulags ni fusilamientos, y eso ya era suficiente para dar miedo. ¿Y de qué va el doble? Imagina que un día te despiertas y descubres que hay alguien más que eres tú, pero mejor, más guapo, más simpático, más carismático, con más éxito social, más control de la situación y lo peor, la misma cara de pendejo que tú ves en el espejo todas las mañanas. Ese es el infierno donde se hunde el pobre señor Golyatkin, un burócrata de medio pelo, de esos que respiran bajito para no molestar, que se disculpan por existir, que le tienen miedo a la recepción, a los superiores y a su propia sombra si se mueve muy rápido. Golyatkin vive en San Petersburgo, ese paraíso de la represión emocional y la humedad cerebral, y trabaja en una oficina gris con rutinas grises y aspiraciones aún más grises, hasta que un día se le aparece su doble, idéntico a él, pero con ese brillo social que él nunca tuvo, y ese cabrón empieza a robarle su vida, literalmente, trabajo, reputación, dignidad, todo, y lo hace con una sonrisa. Lo que sigue no es una historia de suspenso, es una caída libre hacia el colapso psicológico, narrada con una prosa tan inquieta que te dan ganas de revisar si tú también tienes un doble colándose en tus reuniones de trabajo. Golyatkin empieza a descomponerse en cámara lenta, llora, balbucea, se contradice, habla como si lo estuviera poseyendo la ansiedad con acento ruso, y el lector no sabe si reír, llorar o buscar ayuda profesional en nombre del personaje. Y no, el doble no es una novela amable, es un retrato demoledor del delirio de identidad, de lo que pasa cuando uno no sabe si es un impostor o si el impostor es más real que uno. Es Kafka antes de que Kafka fuera cool. Es Fight Club con vodka y papeles de oficina. Y como en toda buena obra rusa todo se va al carajo, no esperes redención, no esperes respuestas, solo espera una sensación incómoda en el pecho, como si te hubieran metido en la cabeza del tipo más inseguro del mundo y te gustara un poco estar ahí. El doble no va de un hombre duplicado, va de un hombre fragmentado, de un alma que se mira a sí misma y no se reconoce, y de una sociedad que, spoiler, tampoco ayuda mucho a mantener la cordura. ¿Quieres saber qué pasa cuando pierdes la batalla contra tu versión mejorada? Dostoyevski lo escribió con 20 y tantos años, pero el temblor existencial que nos dejó es digno de un viejo sabio maldito. Ahora que te he dicho de qué va y te has enterado del chisme alrededor de esta novelita, permítaseme antojártela aún más con los puntos buenos, las razones por las que yo te recomiendo ir a leer el doble ya mismo. Primer punto bueno, exploración de la dualidad. Mucho antes de que Freud empezara a hurgar en los sueños húmedos de Viena y de que Jung saliera a decirnos que todos tenemos una sombra que nos respira en la nuca, Dostoyevski ya había escrito el doble, y no con intención académica, no con lenguaje técnico, sino con pura angustia existencial, como buen ruso al borde del colapso. El doble es literalmente el grito esquizofrénico de alguien que ya no sabe quién carajos es. Yuri Golyatkin, nuestro protagonista, no tiene un archienemigo, tiene algo peor, una versión de sí mismo, un Golyatkin 2.0 que le sonríe, lo reemplaza y ni siquiera se despeina al hacerlo. Sí, Saramago escribió El hombre duplicado con una elegancia moderna, Stevenson nos regaló a Jekyll y Hyde con toda su moral victoriana, pero Dostoyevski con apenas 20 y tantos años fue más salvaje, más crudo y más honesto. Puso a su personaje frente a sí mismo sin filtros, sin
sin metáforas amables y sin posibilidad de redención. Y lo más inquietante es esto: encontraremos en el libro una explicación clara de si el doble es real o es imaginario. Ni en pedo te lo voy a decir aquí. Es un delirio, una alucinación, un símbolo, un demonio, una metáfora de la autodestrucción burocrática, una señal de que no debes mezclar vodka con neurosis antes de dormir. La respuesta es: léelo, porque Dostoyevski no es uno de esos escritores que vienen a darte respuestas. Él viene a abrirle el cráneo y dejarte pensando que quizá tú también tienes un doble escondido en alguna parte, más carismático, más funcional y claro, más hijo de puta. Además, es fascinante cómo el Goliathkin original es un ser gris, torpe, paralizado por la ansiedad, y el Goliathkin doble es una versión carismática, encantadora, adaptada al entorno social, como si lo hubiera programado una inteligencia artificial para networking exitoso. Es decir, uno es lo que somos cuando estamos solos en el baño llorando, el otro es lo que aparentamos ser en redes sociales. Es que el doble no solo anticipa los estudios sobre la disociación de identidad, es el estudio clínico más honesto que se ha escrito jamás, porque está narrado desde adentro del colapso. Así que si pensabas que ibas a leer una novelita de "oh no, me clonaron", prepara la silla y el Lexotan, porque esto es el infierno de la identidad, narrado por un veinteañero que ya entendía que el peor enemigo que tendrás en la vida es la parte de ti que quiere agradar a todos. Segundo punto bueno: la crítica a la burocracia y a las apariencias. En el doble no solo vemos una novela psicológica, esto es también un retrato enfermo, neurótico y bastante cabreado del aparato burocrático ruso del siglo XIX, que si nos ponemos honestos, no ha cambiado tanto en el 21, salvo por los correos electrónicos pasivo-agresivos y las fotocopiadoras que nunca pinches funcionan. Dostoyevski desde sus veintitantos años ya odiaba la maquinaria estatal como quien odia un tumor, y no desde la teoría, no desde la revolución, sino desde la experiencia de saberse una partícula insignificante atrapada en un sistema que premia la adulación y castiga la autenticidad. Su protagonista, el pobre y patético Goliathkin, no es un héroe ni un rebelde, es un oficinista enloquecido por la presión de encajar en un entorno donde la sonrisa falsa y el protocolo hueco valen más que la decencia humana. Y sí, claro, podrías decir que todo eso es solo ambiente, pero si afinas la mirada, lo que Dostoyevski hace es prenderle fuego al alma burocrática del imperio ruso, un mundo donde importan más los sellos que las ideas, más los títulos que las personas y más las reverencias hipócritas que el talento genuino. Goliathkin no está mal de la cabeza porque sí, está mal porque lo obligan a elegir todos los días entre ser auténtico o ser aceptado, y no hay castigo más violento que ese. El sistema que retrata el doble es una comedia negra, donde nadie se atreve a decir lo que piensa porque todos están demasiado ocupados pretendiendo lo que no son. Una oficina donde el ascenso no se gana por mérito, sino por servilismo. Una sociedad donde hablar con franqueza te convierte automáticamente en sospechoso y donde la verdad es vista como una enfermedad que debe callarse antes de que se contagie. Dostoyevski lo entendía bien, por eso retrata a su protagonista como un ser divino, no solo en identidad, sino también en posición social. El Goliathkin original es invisible, gris, obediente. El Goliathkin doble es brillante, seguro, encantador y absolutamente manipulador. En otras palabras, el sistema solo celebra la máscara, nunca el rostro. Así que si no tienes una máscara eficaz, mejor ni salgas a la calle. El doble es una burla sin misericordia al mundo de las apariencias, al teatro social de la cortesía falsa, al desfile absurdo de normas que no protegen a nadie, pero sí garantizan que los mediocres trepen mientras los auténticos se derrumban. Y lo más escalofriante es que esa crítica no está en la boca de un revolucionario, sino en la mente de un hombre que ya se rindió. Porque cuando un sistema está tan podrido que ni siquiera vale la pena luchar contra él, lo único que queda es la neurosis, la angustia y sí, la literatura. Tercer punto bueno: explica la ansiedad antes de que exista. Hay novelas que cuentan historias, hay otras que retratan personajes y luego está el doble, que es básicamente una crisis de ansiedad
hecha literatura. Una novela escrita con las uñas, con el insomnio, con el aliento entrecortado de alguien que no necesita saber lo que es el cortisol para describir exactamente cómo se siente su exceso. Goliatkin no solo es un hombre dividido en dos, es un ataque de pánico que camina, suda, tartamudea, se disculpa por existir y se derrite ante el menor contacto humano. Y lo más perturbador es que Dostoyevsky lo escribió mucho antes de que los psiquiatras tuvieran manuales, antes de que se inventaran las etiquetas modernas con las que hoy tratamos de explicar lo inexplicable. La novela no tiene capítulos llenos de acción, no hay giros espectaculares ni grandes revelaciones. Lo que hay es un crescendo insoportable, una espiral de angustia que comienza como incomodidad social y termina como una disociación total del yo. Goliatkin empieza reprimiéndose en la oficina, continúa fracasando en lo emocional, en ese baile, y termina sintiéndose invadido por una versión mejorada de sí mismo que le roba a los amigos el respeto y la cordura. ¿Y sabes qué es lo más cabrón de todo esto? Que tú, lector, lo entiendes, lo sientes, lo sudas, porque Dostoyevsky no describe los síntomas, te los contagia el muy cabrón, la respiración entrecortada, la paranoia de que te están observando, el miedo a no ser suficiente, la obsesión con el qué dirán, el autosabotaje que no puedes evitar aunque veas venir el desastre desde lejos. Todo eso está aquí, página tras página, narrado con una precisión tan incómoda que uno se pregunta cómo demonios este ruso maldito pudo describir exactamente lo que yo sentía en mi ataque de ansiedad de hace pinches 2 años. Y la respuesta es bien sencilla y devastadora, porque él también lo vivió, porque Dostoyevsky no escribió desde el podio del genio, sino desde el sótano del pánico, desde la soledad, desde el temblor, desde la certeza de que algo en ti está roto y que nadie, absolutamente nadie, podrá ayudarte a repararlo nunca. El Doble no es una novela de locura, es la cronología de una mente que se fragmenta sin necesidad de pistolas ni traumas espectaculares. Solo con presión social, solo con rechazo, solo con el veneno lento de las expectativas y el miedo. Es la versión rusa, decimonónica y literaria de un colapso nervioso. Y si eso no te parece brillante, no sé qué haces viendo reseñas, sino en terapia. Cuarto punto bueno, el humor incómodo, la sátira rusa. El Doble te deja con la ceja levantada y una risa contenida que no sabes si es porque fue algo gracioso o porque necesitas liberar la ansiedad antes de colapsar. Porque sí, esto es una sátira, pero no la sátira británica con su té y sus cejas arqueadas. Aquí estamos en San Petersburgo del siglo XIX, donde el humor es más frío que el clima, más incómodo que encontrarte en una fiesta a tu ex y más filoso que una navaja oxidada. El protagonista Goliatkin es un bofón trágico, un payaso sin maquillaje que no sabe que está haciendo el ridículo, se tropieza en los bailes, tartamudea ante sus superiores, escribe cartas desesperadas llenas de pleonasmos y errores sintácticos y se convence de que el problema no es él, sino el universo entero que lo quiere joder. Y mientras él se desmorona con una mezcla de formalismos serviles y pánico existencial, Dostoyevsky, el muy canalla, nos obliga a verlo todo desde afuera, a observar cómo este pobre diablo intenta mantener la dignidad mientras su mundo se hace trizas, y lo hace con una estructura que roza lo cómico, pero nunca se atreve a reírse por completo, porque El Doble es una comedia escrita con los dientes apretados, aunque se pueda alburear muy fácil esa metáfora. Yo lo decía por la tensión, no me acuerdo en qué otra reseña lo dije y sí me salieron por ahí, eso se oye raro. Y yo, oye, sí es cierto. Bueno, todo está diseñado para mostrar el absurdo, la burocracia que aplasta, la etiqueta social que destruye, el miedo a no encajar, a no ser lo suficientemente digno, no usar la palabra correcta en el momento correcto. Goliatkin no es solo un personaje roto, es una sátira viva de la sociedad rusa, esa que se alimentaba de protocolos vacíos y apariencias cuidadosamente mantenidas como si fueran verdades eternas. Y lo mejor o lo peor, según tu nivel de estabilidad emocional, es que uno se reconoce. Sí, tú también has sido Goliatkin, en la junta donde dijiste lo incorrecto, en la conversación donde te repetiste 3 veces sin darte cuenta, en ese mensaje de texto que no debiste haber mandado. Dostoyevsky te pone frente al espejo y el reflejo se ríe con un tic nervioso. No se confundan, que El Doble no es divertida en el sentido clásico
psicológico, pero es una novela que tiene el descaro de mostrar la tragedia como una comedia mal contada, donde el protagonista no sabe que está en el centro del escenario y la audiencia no sabe si aplaudir o salir corriendo. Es la risa como mecanismo de defensa, la burla elegante a una sociedad hipócrita y la prueba irrefutable de que el humor más brutal es el que nace cuando te estás desmoronando y nadie te ayuda a levantarte porque estás vestido de etiqueta y pareces tenerlo todo bajo control. Quinto punto bueno, el estilo narrativo, que es un viaje directo a la neurosis. Si crees que vas a leer El Doble con la misma fluidez con la que lees, no sé, a Tolstoy cuando está de buenas, olvídalo. Aquí no hay narrador omnisciente que te tome de la mano, ni capítulos estructurados como clase de literatura. No, Dostoyevsky te agarra por los hombros, te sacude y te dice: ¿quieres saber lo que es el caos mental? Perfecto, Ubliudok, porque aquí te va y sin filtros. Desde la primera página, la narración se siente incómoda, errática, hasta irritante. Las frases se repiten, los pensamientos se enredan, las oraciones se desbordan y uno siente que el narrador está tan nervioso como el protagonista, y lo está, porque no es un narrador objetivo, es un narrador enfermo por la mente de Golyatkin, contaminado por sus obsesiones, su paranoia, su constante necesidad de justificarse ante todo. ¿Y por qué haría eso Dostoyevsky? Fácil, porque no le interesaba contar una historia tradicional, le interesaba meterte en la cabeza de un hombre que se está descomponiendo desde adentro, y para eso no bastaban las descripciones más limpias, había que ensuciar la prosa, romper el ritmo, dejar que la sintaxis se atragantara con los nervios del personaje. Cada diálogo se convierte en una batalla, cada monólogo es una sesión de autoengaño, cada escena se desarrolla como si alguien hubiera mezclado Kafka, un ataque de ansiedad y una burocracia zarista que no tiene nada que envidiarle al infierno. Y eso es lo brillante, porque El Doble no es difícil de leer porque esté mal escrita, es difícil de leer porque está perfectamente escrita para ser difícil, porque Dostoyevsky quería que te frustraras, que sintieras la vergüenza ajena, que quisieras gritarle al Golyatkin: ya cállate, cabrón, y al mismo tiempo abrazarlo por lo jodidamente humano que es. Este estilo es un experimento, uno que anticipa la novela psicológica moderna, que predice el flujo de la conciencia de Joyce, el balbuceo agónico de Beckett, la prosa cruda de Bergman, y lo hizo cuando aún no existía Freud para explicarnos qué demonios pasaba en la cabeza de la gente. Así que sí, El Doble es una pesadilla escrita, pero una pesadilla que abre camino, rompe moldes y se atreve a mostrar el lenguaje como reflejo de una mente en ruinas. No hay descanso, no hay consuelo, solo tú, el libro y el sonido de una psique estrellándose contra la realidad. Me había enlistado 7 puntos buenos, pero es un libro tan cortito de 200 y pico páginas que mejor te dejo sorpresas. La neta, ¿para qué queremos hacer un video largo de un libro tan corto? Espero que lo ya dicho en estos 5 puntos buenos te lo haya hypeado lo suficiente. Puntos malos no hay. No es vertiginosa, tampoco es súper existencialista y oscura como sí lo es Crimen y Castigo, y para su corta extensión, a ratos sí se siente densa y cansada. Ninguna de estas cosas son vistas desde mi perspectiva como puntos malos. Al contrario, creo que la novela tenía que venir así para lograr su contenido. Así que se va sin puntos malos, nomás con los 5 puntos buenos. Vamos a la conclusión, que siempre es igual o más importante que los puntos buenos. Conclusión, El Doble no es una novela amable, ni pretende serlo. Es un libro que te pone incómodo, que te hace sudar, que te empuja a sentarte junto a un hombre que se está desmoronando frente a ti y no hace absolutamente nada por ocultarlo. Y ese es el punto, porque lo que escribió Dostoyevsky aquí en 1846 no es solo una historia sobre un funcionario que enloquece porque alguien igualito a él aparece de la nada. Es un grito disfrazado de sátira, una carcajada que, aunque la escuchas bien, suena más a sollozo, un retrato de la fragilidad humana antes de que los psicólogos tuvieran etiquetas bonitas para ponerle. Es la ansiedad hecha literatura, es el yo peleando contra el yo, es la burocracia como máquina de triturar almas, es la humillación convertida en arte. Y sí, no es perfecta, hay momentos donde se repite más que tu tío borracho en Navidad, y si entras esperando ritmo, estructura, claridad, mejor agarra otro libro. Pero si entras sabiendo que vas a leer la psique de un hombre que se está
está rompiendo y quieres entender por qué Dostoyevsky es uno de los autores más importantes de la historia, entonces el doble es obligatorio, porque antes de Crimen y Castigo, Los demonios o Los Karamazov, hubo un pobre infeliz llamado Goliatkin que solo quería ser alguien y terminó siendo dos. 5 de 5 estrellas, no por su comodidad, sino por su brutalidad, porque hay libros que te acarician el alma y hay otros que te la abren en canal y te la dejan sangrando en el escritorio. El doble es de estos últimos. Y si después de ver cómo Dostoyevsky desdobla la psique humana todavía te quedan ganas de seguir rascando la podredumbre, te tengo 4 dosis negras de eso que se siente cuando la conciencia no duerme. Tu asesino, una novela donde entras en la mente de un hombre que no superó el adiós y no piensa hacerlo jamás. No es amor, es obsesión, no es redención, es cálculo y tú, lector, serás su cómplice silencioso. Talión, bitácora de un asesino. Aquí no hay detectives geniales ni asesinos seriales con playlist cool. Hay un tipo con principios, un método y una lista. El castigo viene de la mano de quien está harto de esperar justicia y lo narra con la calma de quien ya no tiene miedo a nada. Los monstruos vencen, 11 relatos que confirman lo que tú y yo ya sabemos. El verdadero terror no tiene garras, tiene credencial de lector, monstruos humanos, vidas rotas, decisiones que sangran y la duda constante de si el que los venció fue el monstruo o tú. Y donde arde lo tibio, el más reciente, 13 relatos que componen un descenso a lo breve y a lo intenso, un homenaje a lo oscuro, a lo retorcido, a las pasiones que arden hasta convertirse en los deseos más oscuros. Tengo que escribir un buen comercial de Donde arde lo tibio, pero bueno, mientras tanto ya escribimos los 13 relatitos que contiene este último libro publicado. Todos disponibles en Amazon, legibles, peligrosamente cercanos, en formato ebook y también en formato físico, para que me acomodes ahí, Meron, en tu estantería, porque uno no lee estas cosas por curiosidad, uno las lee porque algo adentro pide gritar y no puede. Y si eres de los que no solo mira, sino que se mete hasta el fondo, puedes unirte también al canal como miembro. Ahí dentro hay videos que nadie más ve, con experiencias literarias más oscuras, reseñas más crudas y temas que YouTube ya quisiera censurar. También te respondo primero los comentarios, porque si vas a pagar alguna preferencia, tienes que tener, además de esos videos exclusivos y acceso directo al Club de Literatura y Sarcasmo, donde cada mes estripamos una novela, compartimos traumas literarios y cerramos con una videollamada grupal con tu servidor moderando la cosa. Unirte no te hace mejor lector, te hace lector de confianza, te hace uno más de esta orden blasfema de sarcasmo y letras. Y si lo tuyo es apoyar pero sin gastar, recuerda que el like, el comentario, la suscripción al canal y ver los videos completos son el regalo más caro que le puedes hacer a cualquier creador de contenido. Eso vale más, pero un chingo más, 2 chingos más que cualquier membresía. Así que muchísimas gracias a quienes ya lo hacen, a los que me dejan comentario, a los que están viendo esta parte tan tardía del video, los TQM bebés. Cuéntame ahí abajo si ya leíste el doble, si se te antojó más leerlo con esta reseña o si sientes que se me pasaron cosas relevantes del libro para comentar aquí. Y mírate el comparando ediciones, porque a diferencia de otros de Dostoyevsky, este no lo he visto yo en populares como Penguin, Alma Clásicos o Austral. Puede que los haya, pero no los he visto tan comercializados. Las 2 ediciones que prevalecen hoy a inicios de 2026 son estas 2. Te leo con mucho gusto ahí abajo y se despide de ti Marco Reyes, tu dealer de literatura y sarcasmo. Pero no sin antes recordarte, como en cada video, que larga vida a los libros. Bye.